Muy bienvenidos a todos, soy Verónica de Momiji Creations y en el vídeo de hoy os voy a dar una idea regalo, sobre todo para aquellos que tengáis una Cinch, que es una libreta preciosísima en formato A5 que vamos a hacer desde cero y vamos a personalizar de una manera muy sencilla y elegante con las iniciales de la persona a la que se la vamos a dar. Podemos añadirle una mini libreta si nos sobra algo de material, como he hecho yo, pero si no es el caso, simplemente hacemos la libreta en formato A5, que ya veréis que es un regalo fabuloso que le va a encantar a cualquiera al que se lo deis. Así que empezamos. Lo primero que vamos a hacer para hacer esta libreta es la personalización, ¿vale? Siempre que hacemos un regalo de este tipo, la personalización es lo que más suele gustar y para ello vamos a troquelar una etiqueta con estos troqueles en forma de óvalo que casi todo el mundo suele tener, y vamos a utilizar un troquel de alfabeto, el que tengamos por casa, que nos pueda venir bien. Si no, pues lo podríamos hacer también con la Cricut, pero vamos a hacerlo en este caso con los troqueles que vamos a utilizar. Uno de los métodos que más me gustan a la hora de personalizar libretas y que creo que es de los que más bonitos quedan. Antes de empezar, quiero comentaros un tema relacionado con el trabajo que vamos a hacer hoy. Como veréis, tengo una manicura un poco llamativa en un tono verde botella, así muy otoñal y muy cookie, pero que no es nada recomendable tener este tipo de manicuras cuando hacemos este tipo de trabajos, ¿vale? Aunque no lo parezca, así a simple vista, este tipo de manicura mancha el papel, ¿vale? En lo que hacemos un poco más de presión de la cuenta, el pigmento de la laca de uñas que estamos utilizando puede manchar el papel con cierta facilidad. Entonces, lo ideal sería no tener este tipo de manicuras cuando hacemos este tipo de proyectos. Pero en caso de que no lo queramos o no lo podamos borrar, por lo que sea, acordaros de tener el máximo cuidado a la hora de manipular los papeles, sobre todo en determinados gestos al plegar, para no estropear el trabajo, ¿vale? Vale, es una pequeña chorrada, pero es un apunte importante. Porque seguramente más de una ya se habrá dado cuenta o ya la habrá pasado, sobre todo con laca de uña roja y así. Mirad, para hacer esta etiqueta vamos a coger una cartulina normal y corriente, lo que tengamos por casa, de un trocillo que nos haya sobrado, porque esto no se va a ver, así que da un poco igual. Y le vamos a poner cinta de doble cara. ¿Cuánta cinta de doble cara? La suficiente para cubrir el troquel del óvalo, de la etiqueta que vamos a utilizar, ¿vale? Si tenéis cinta de doble cara pues un poco más gruesa que la mía, pues perfecto, acabáis antes. Entonces lo único que vamos a hacer es apilar la cinta de doble cara una sobre otra para tener el margen suficiente para poder luego troquelar este óvalo, ¿vale? Una vez que tenemos el trozo más o menos cubierto, yo aquí me he pasado un poco de cinta de doble cara, pero bueno, chica, más vale que sobre que falte, por si acaso. Y una vez que ya tenemos troquelado, que ya tenemos puesta la cinta de doble cara, lo que vamos a hacer es coger vinilo. El vinilo que vamos a utilizar es vinilo blanco de Cricut, el removible, ¿vale? El que no es permanente. Este vinilo es un poco, creo yo, como el patito feo de los vinilos. No se suele utilizar demasiado. Sin embargo, a mí es un vinilo que me encanta, sobre todo para hacer este tipo de trabajos en concreto, y trabajos que necesiten, o sea, que se vayan a utilizar sobre papel también me gusta muchísimo. El nivel de adherencia es más que óptimo. Daos cuenta que el vinilo removible, no estando a la intemperie en trabajos que requieran de una fijación considerable, no le va a pasar absolutamente nada. Y el tacto y la textura que tiene el vinilo removible, por lo menos este de Cricut, cuando lo troquelamos con otros elementos, es súper bonito. De verdad os animo a que probéis esta manera de hacer las etiquetas y este tipo de tags, porque vais a ver que el efecto que queda es espectacular y como muy profesional, ¿vale? Y nos va a quedar adherido a la superficie de la libreta
y se va a ver se va a apreciar el relieve del troquel, el relieve de las letras y va a quedar muy muy bonito. Vamos a troquelar las letras dentro de la etiqueta, porque lo que nos vamos a quedar es con el negativo del troquel. Y las letras troqueladas no las vamos a desechar, las vamos a utilizar también, pero para poner luego en la contraportada. Entonces, fijamos bien para que no se muevan con washi o con cinta de enmascarar, lo que tengáis por casa, tanto el troquel del óvalo como el de las iniciales, y nada, pues troquelamos para adelante y listo. Acordaros que como esto tiene varias capas, tiene la cartulina, tiene cinta doble cara, tiene el vinilo, nos queda una superficie un poquito gruesa y para que troquele bien, pasarlo varias veces por la troqueladora, ¿vale? La que tengáis por casa, la que vosotros utilicéis normalmente. Yo voy a utilizar la Scout Mini de Spellbinders, que es mi troqueladora pequeñita favorita para estos trabajos. Y retiráis con cuidado el troquel con las iniciales. Lo que nos va a quedar es un monograma de la persona a la que le vamos a regalar la libreta y que va a quedar espectacular en la libreta, ¿vale? Va a quedar súper elegante y súper sencillo, pero muy 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 vistoso. De hecho, mirad, es que cuando se manipula es casi como si estuvieras manipulando algo con una textura casi como de piel. Tenéis que probarlo, vais a ver que queda súper súper bonito y es muy fácil de hacer esta personalización simplemente con el monograma de la persona que se lo vais a dar. Y nos quedamos con el negativo. La parte de atrás de esta etiqueta tiene el adhesivo de la cinta de doble cara. Entonces, cuando lo vayamos a poner sobre la libreta, simplemente retiramos el adhesivo, lo colocamos encima y listo, y nos va a quedar maravilloso. Y las letrillas, como os decía, igual las vamos a guardar porque se las vamos a poner luego a la contraportada de la libreta. Como vamos a hacer una libreta en formato A5, vamos a utilizar cartón contracolado. Yo en este caso voy a utilizar cartón contracolado que voy a cortar a 15 por 21,2. Normalmente para hacer las libretas suelo utilizar esta medida. Para las agendas igual dejaríamos un poco más si es que vamos a forrar la agenda con cartón contracolado. Pero para hacer las libretas me gusta que el cartón contracolado esté casi al mismo nivel que el propio folio, que el propio papel en formato A5, que ya sabéis que es de 21 por 14,8. Entonces, yo lo que hago es dejarle 2 milímetros de diferencia para que tenga un pequeño margen, sobre todo en el ancho, porque cuando le ponemos el guairo a la libreta, ya sabéis que el guairo como que retrae hacia las anillas un poco más el cartón contracolado. Entonces, para que no pase eso o para quitarnos de ese efecto, siempre le vamos a dar un poco más de margen en lo que es el ancho de la libreta, pero en el alto de la misma, con una diferencia de 2 milímetros es más que suficiente para que cubra la superficie del folio y que quede casi a paño, ¿vale? Y queda muy bonito también. A mí es el efecto que más me gusta. Si sobra mucho cartón contracolado, si sobra incluso medio centímetro de cartón contracolado por ambos lados, no, estéticamente, a mí personalmente no me gusta tanto. Para forrar la libreta he utilizado uno de los papeles que tiene Aluacid, que si no me equivoco, los papeles de esta colección están descatalogados. Es de los que ya tenía en el outlet, de los que se ha estado deshaciendo poco a poco y no sé si a día de hoy le quedará alguno de esta colección. Pero bueno, aprovechando que los tenían en outlet, yo he conseguido unos cuantos y es un papel precioso que yo creo que le va a quedar maravilloso a nuestra libreta. Ya veréis luego el efecto final. Para cortar el papel alrededor de nuestro cartón contracolado,
yo suelo utilizar este tipo de herramientas que habéis visto, entre otras cosas, porque nos ayudan a maximizar la cantidad de papel que estamos utilizando, desperdiciando el mínimo posible, ¿vale? Este tipo de papel, cuando lo compramos suelto, no es especialmente costoso, pero de una sola lámina podemos sacar no solo la portada y la contraportada de nuestra libreta, sino también luego tener la posibilidad de hacer tags o otras cosillas. Entonces, como a mí no me gusta desperdiciar papel, siempre suelo utilizar este tipo de herramientas, no solo para que los bordes pues bueno, queden mejor y bien alineados, sino porque también es una manera de maximizar la cantidad de papel que estamos utilizando, ¿vale? Yo soy más de ahorrar que de desperdiciar, sobre todo con lo que respecta al material de scrap, chicas, que ya sabéis que no es especialmente económico y no nos interesa desperdiciar más material de la cuenta. Lo que es la encuadernación y forrado de las tapas de una libreta, creo que lo conocéis de sobra. No tiene demasiada chicha y bueno, cualquiera que esté acostumbrado a forrar libretas ya lo sabrá hacer perfectamente. Pero bueno, como es muy posible que también gente que no haya hecho libretas en su vida o que prácticamente no tenga mucha experiencia en hacer libretas, le interese pues ver el paso a paso, pues os lo voy a dejar tal cual en el vídeo lo suelo hacer yo, ¿vale? Los bordes de la libreta cuando estamos forrando el cartón contracolado, también las esquinas las suelo gestionar directamente con la herramienta. ¿Lo podemos hacer con tijera perfectamente? Lo podemos hacer con tijera perfectamente. Acordaros que el margen que hay que dejar entre la esquina y el papel suele ser de los mismos milímetros del ancho de nuestro cartón contracolado. Es decir, si nuestro cartón contracolado mide 1,5 milímetros, el margen que deberíamos dejar entre el corte que hacemos en la esquina y la propia esquina del cartón contracolado debería ser como mínimo de 1,5. A veces es difícil calcular esto a ojo si no estáis acostumbrados a hacer encuadernaciones de este tipo. Entonces, una herramienta como la que yo estoy utilizando os va a venir de perlas, ¿vale? Las podéis encontrar en las tiendas de scrap sin ningún tipo de inconveniente. Y si no, pues cortamos siempre un poco a ojo, pero siempre teniendo en cuenta que hay que dejar un poco de margen entre el papel, entre la esquina del papel y la esquina del cartón contracolado. Dependiendo del grosor de nuestro papel de scrapbook que estamos utilizando para forrar el cartón contracolado de nuestra portada o de nuestra contraportada, conviene insistir un poco más en los pliegues. Con la plegadera yo suelo repasar primero, antes de pegar nada, muy bien los bordes de la libreta para que queden bien adheridos, ¿vale? Si la cartulina que estamos usando es de un gramaje un poco alto, todavía hay que hacer esto con mucho más motivo, ¿vale? Porque luego a la hora de pegarlo, pues dependiendo de la calidad del papel que estéis utilizando, pueden quedar desde arrugas hasta no plegar de forma uniforme o costarle que se pegue porque debido al grosor ejerce mucha presión en la parte delantera y dependiendo del pegamento que estéis utilizando a lo mejor lo pega bien o no, o se llega a desplazar un poco porque el pegamento tiene cierta elasticidad hasta que no se fija del todo y se puede mover o retrotraer hacia atrás. Entonces, una manera de evitar esto es primero plegando bien los bordes antes de ponernos a pegar nada para que quede marcado el papel, por así decirlo, y tenga esa memoria ya anterior de haber sido plegado, y ayudarnos de cinta a doble cara como estoy haciendo yo. La cinta a doble cara es más que óptima para fijar el papel cuando hacemos este tipo de encuadernación. Desde mi punto de vista, no. Debemos ayudarnos del pegamento. ¿Qué ocurre? Que la cinta a doble cara lo que nos va a ayudar es a fijar el papel al cartón
mientras el pegamento tira, mientras el pegamento se seca del todo. Entonces, con la cinta doble cara nos aseguramos de que el papel queda perfectamente ajustado mientras el pegamento se fija, y como en la parte superior, o sea, la guarda de nuestra portada o de nuestra contraportada, lo que estemos encuadernando, va a hacer de soporte también para unificar todos estos pliegues, no tiene tanta importancia que estemos utilizando cinta de doble cara, ¿vale? Incluso podríamos prescindir, si queremos, del pegamento y utilizar solo la cinta de doble cara, y luego al pegar la guarda encima quedaría bien adherido igual, de ahí no se va a escapar, ¿vale? Pero bueno, yo suelo utilizar pegamento y cinta doble cara, o pegamento solo, o cinta doble cara solo. Esto, chicas, no es que haya una metodología específica idónea para hacer este tipo de cuestiones, y además con el tiempo ya veréis que cada maestrillo tiene su librillo, y bueno, y la gente está, cuando hacéis muchas libretas o cuando hacéis trabajos de este tipo, cada uno está acostumbrado a hacerlo de una determinada manera y luego ya lo hace de esa determinada manera normalmente. Al final todos acabamos desarrollando pues nuestra propia manera de hacer las cosas. Entonces no es ni que el método que yo os diga sea el mejor de todos, ni el que os diga una compañera va a ser el mejor de todos. Es el mejor que ha encontrado esa persona para sí mismo, y vosotros tenéis que hacer lo mismo. Este es el que me gusta a mí o es el que utilizo yo, pero no es el que utilizo siempre tampoco. También depende de los materiales que estéis utilizando. Entonces, como en la mayoría de los trabajos, tanto de scrap como de albañilería, alicatado, o muchas cosas que requieren la mano del hombre para poder hacerlas, los materiales que empleéis muchas veces son los que determinan la manera de hacer las cosas, y no tanto el estilo en sí. Es decir, por mucho que nos empeñemos nosotros en hacer siempre las cosas de una determinada manera, a veces los materiales no nos van a dejar y nos van a obligar a trabajar de una determinada manera dependiendo del material que estemos utilizando. Entonces, no os obcequéis mucho ni os preocupéis demasiado con esto, porque no siempre vamos a utilizar los mismos métodos para hacer las mismas cosas. Normalmente sí, pero no es que sea una ciencia exacta esto. Además, recordar, no perdáis nunca de vista que cuando hacemos trabajos a mano, los trabajos a mano que hacemos no son perfectos y no van a quedar nunca perfectos, ni van a ser iguales esta libreta a la próxima libreta que hagáis, ni nada por el estilo. Y en eso también radica parte de su encanto y de la belleza de las cosas hechas a mano, y de lo que la gente aprecia en los regalos que hacemos hechos a mano. Vale, pues ya tenemos lo que es nuestra contraportada finiquitada, luego le ponemos las guardas y hacemos la otra pues de la misma manera. Vale, ya tenemos la portada y la contraportada forradas, y lo que vamos a hacer es ponerle las guardas. Yo, para hacer las guardas de esta libreta, voy a utilizar el mismo papel de la portada, pero por su anverso, por el lado interior. Me gusta el efecto que hace y creo que le queda bastante bien. También le quedaría bien por la misma cara de la portada, por ejemplo, pero bueno, por darle un toque diferente al abrir la libreta, pues le queda bonito siempre que haya un poco de contraste, sobre todo porque si luego le ponéis un bolsillo, como le voy a poner yo, y el bolsillo es del mismo diseño que el de la portada, el contraste todavía es mayor y queda más vistosillo. Entonces, si utilizáis el mismo papel para portada y para las guardas, y os sobra algo de papel, podéis utilizarlo luego para hacer, pues eso, un par de bolsillos si queréis. Un par de bolsillos, un tag como vamos a hacer nosotros, y alguna cosilla más a juego que se le pueda meter. Entonces, bueno, aprovechando la máxima cantidad de papel, luego podemos hacer más cosas. Aseguraros cuando tengáis cortado las guardas que os encajan bien antes de pegarlas,
por si hay que hacer algún ajuste, pero bueno, normalmente si el cartón contracolado está bien cortado, no suele haber problema. Una cosilla que se me olvidó deciros y que tenéis que tener cuidado cuando forráis libretas en papeles con este diseño de cuadradillos, es que os aseguréis de ponerlo lo más recto posible. Para eso también os va a ayudar el cortar el papel con medidores como los que yo utilicé al principio, utilizándolos de marco para que cuando hagáis los cortes en el papel quede bien alineado en relación al diseño que tiene. Porque si cortáis el papel y no lo cortáis exactamente por las líneas perpendiculares o transversales del propio diseño, luego al plegarlo sobre el cartón contracolado canta mucho que el diseño pues se ha movido y queda un poco feo, chicas. Entonces, cuando tengáis que forrar cosas, libretas, agendas o lo que sea con papeles de este tipo, aseguraros bien cuando hacéis los cortes y cuando colocáis el cartón contracolado que lo estáis alineando respecto del diseño, y para eso os ayudan esas herramientas que yo os he dicho, y también el marcar el cartón contracolado dentro del papel que vais a cortar en sus márgenes, en las esquinas, para que cuando luego lo peguéis, como hice yo al principio, lo marquéis directamente en ese recuadro, y así ya no os vais a equivocar cuando empecéis a plegar el papel sobre el cartón contracolado. Os va a quedar bien alineado y os va a quedar bien, ¿vale? Si el papel que estáis utilizando de scrapbook no tiene este tipo de diseño, olvidaros, que no hay ningún problema, cortáis para adelante, plegáis y listo. Pero si tiene así un diseño que o bien tenéis que centrar o es de cuadrados como este, pues entonces sí, hay que fijarse dónde pegamos las cosas. Una vez que ya tenemos pegadas las guardas, las ponemos a descansar para que el pegamento tire y seque antes de ponernos a agujerear con la troqueladora, ¿vale? Es importante esto porque mientras el papel no está seco del todo, mientras el pegamento no está seco del todo, si metéis el cartón contracolado ya directamente en la troqueladora, puede pasar, no pasa siempre, pero podría pasar que los punzones de la troqueladora nos estropean el papel, ¿vale? Si está ligeramente húmedo y el pegamento no está seco del todo. Entonces conviene dejar un rato, lo que vosotros calculéis o sepáis, dependiendo del pegamento que estéis utilizando, que puede tardar en secar. Entonces, si yo estoy utilizando una cola de encuadernar normal y corriente y sé que el secado óptimo de esta cola pues es de alrededor de media hora, pues es lo que yo os aconsejo, dejar reposar vuestras portadas y contraportadas antes de poner a troquelárosla, ¿vale? Si es un pegamento de secado rápido que seca enseguida y el cartón contracolado que estáis utilizando es de buena calidad y no absorbe demasiado pegamento, demasiada humedad, igual tenéis que esperar menos, pero esto tenéis que tenerlo en cuenta en relación a los materiales que uséis. Como siempre, y como os he dicho antes, los materiales que utilizamos muchas veces determinan nuestra manera de trabajar y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, mientras yo los dejo a reposar, que me voy a poner a troquelar las hojas, vamos a aprovechar para ponerle el tag con la portada. Y lo vamos a alinear lo más posible. En este tipo de diseños nos ayudan un montón, que sean así geométricos para alinear cosas, pero bueno, si no cogemos una regla, hacemos un par de marcas y enseguida nos queda perfecto, ¿eh? Le retiramos la cinta de doble cara que le habíamos puesto al principio. Pegamos solo un ladito, ¿vale? Para no confundirnos. En caso de que estemos pegando, tenemos margen para rectificar. Si no, de la otra manera, pues es mucho más difícil, chicas. Entonces, cuando tenéis que pegar cosas con cinta doble cara, que no vais a poder levantar, porque si no estropearéis el trabajo, ir despegando poco a poco, ¿vale? Y ya cuando os habéis asegurado de que está perfectamente alineado, vais retirando la cinta doble cara poquillo a poco y listo, ya os queda perfecto. Y mirad qué bonito queda esta etiqueta con el monograma de personalización.
Vale, chicas, mirad, ya tenemos la libreta prácticamente finalizada y vamos a ir con la encuadernación, ¿vale? Que es lo que tiene así un poquillo más de chicha y en el punto en el cual debemos prestar, a partir del cual debemos prestar más atención a la hora de finalizar el trabajo para no estropear la libreta. Yo porque estoy utilizando folios en blanco, pero como imaginaros que esto fuera una agenda o una libreta en la que tiene contenido impreso, que troquelemos mal supone un problema luego a la hora de tener que rehacer cosas que ya hemos hecho, y ya no digamos la portada o la contraportada, ¿vale? Desde mi punto de vista, el guairo ideal para una libreta de A5 es el que tiene 16 dientecillos, ¿vale? Contáis los dientecillos separados del guairo y 16 dientes para mí es lo perfecto en una libreta de tamaño A5. ¿Y de qué grosor? Pues depende del contenido. A mí, como me gustan las libretas gorditas, como veis ahí, voy a utilizar un guairo de 1 pulgada. Para saber si el guairo que estamos utilizando es correcto o no, lo medimos con una regla, como he hecho yo, el ancho, incluyendo las portadas, y no deberían de sobrepasar los 2,2-2,3 centímetros. Si no sobrepasan los 2,2-2,3 centímetros, un guairo de 1 pulgada nos sirve perfectamente. Más de eso ya no, porque el límite de la capacidad del guairo de 1 pulgada es de 2,54 centímetros y no debemos hacer una libreta con este límite de capacidad si no queremos que luego al abrirla y cerrarla se nos complique la cosa y quede un poco fea. Como yo voy a utilizar un guairo de 16 dientes que son pares, ya os lo había dicho en un vídeo anterior, pero bueno, el método más fácil para encuadernar bien alineado, al ser un guairo en dientes pares, es simplemente centrar el guairo en la cinch en el centro, colocamos el papel que vamos a troquelar justo debajo, centrado a los dientes, con la barra lateral movible, la regla lateral movible, lo ajustamos a esa distancia y troquelamos para adelante. ¿Qué vamos a troquelar? Vamos a troquelar los 12 agujeros de capacidad de la cinch y nos van a quedar, como veis ahí, hueco adelante y atrás para poner 2 agujeros más. Y esos 2 agujeros los vamos a troquelar a posteriori, como estoy haciendo yo ahora, simplemente liberando todos los punzones menos los 2 últimos de la derecha. Como sabéis, la cinch en el lateral izquierdo tiene una pequeña pestaña para aprisionar los agujeros cuando queremos troquelar, quitando algunos de los punzones, de manera que nos queden alineados para que cuando troquelemos troquele perfecto a continuación de los otros agujeros. Entonces lo único que vamos a hacer es enganchar en el último agujero troquelado de la primera tanda de troquelado, hacemos punch en los 2 últimos, le damos la vuelta al papel, lo hacemos por el otro lado y ya troquelamos los 4 últimos agujeros que nos quedaban sin troquelar, los 2 de la derecha y los 2 de la izquierda, y listo. Y hacemos lo mismo con la portada y con la contraportada. Acordaros que como la portada y la contraportada van a tener un par de milímetros más que el papel de A5, vais a tener que desplazar la regla normalmente 1 o 2 posiciones, ¿vale? Eso lo volvéis a ajustar como hicimos al principio y listo. Y nada, una vez que ya lo tenemos, simplemente colocamos el guairo y lo apretamos con cuidadín, porque aquí sí que no os puedo decir la metodología perfecta para cerrar esto y que quede bien cerrado. Y las que tengáis una cinch ya lo sabéis de sobra. Con el tiempo y con la experiencia, lo normal es que nos vaya quedando cada vez mejor cerrado, pero bueno, ya os adelanto que no pasa siempre. Yo lo único que procuro es ajustar bien los dientes a lo que es el frontal de la cinch, la parte negra, que está justo debajo de donde empezáis a hacer presión, y bajarla con cuidado, manteniendo apretada la libreta todo el rato hacia el interior, y nada, y esperar con suerte pues que se haya cerrado lo mejor posible.
Vale, nos ha quedado bastante bien el cierre del guairo, así que nos podemos dar con un canto en los dientes, ¿vale? Vamos a coger las iniciales del monograma que teníamos troquelado del principio, que ya os dije que no las tirarais porque las íbamos a utilizar para la contraportada, y las despegamos con cuidadín y las colocamos en la contraportada. Y así nos queda una especie de doble personalización super cookie en la libreta que vamos a regalar, y que a la persona a la que se la vais a dar, pues ya os adelanto que es que le va a encantar. O sea, si es alguien que le gusta mínimamente la papelería, y cuando hacemos este tipo de regalos normalmente ya sabemos a quién se los damos, pero las que nos gusta la papelería, estas cosas es que nos vuelven loca, de verdad. Y yo he regalado muchas libretas y he hecho muchas libretas, y de verdad que a la gente ya solo el tenerlas así, si es una libreta bonita, es que les encanta, les fascina. Luego la podrán utilizar más o menos, porque la intención siempre está ahí. Pero la papelería bonita es una cosa que de verdad que a la que nos gusta, nos fascina muy mucho. Y este es el típico regalo que ya os digo que se puede hacer de forma muy económica, que os va a dar unos resultados increíbles. Que si tenéis niños, hacer libretas o poder hacer vuestras propias libretas en un momento dado y personalizarlas es un puntazo para llevar al cole o llevar a los sitios, para la universidad. Es que es una herramienta en la que se le puede sacar muchísimo partido, y creo que es una de las herramientas de Scrapbook en las que más vale la pena invertir, incluso si luego vendéis este tipo de cosas, ¿vale? Porque de verdad que el rendimiento es impresionante. Y esta es una manera en la que podéis personalizarlas de una forma muy sencilla, también muy económica, y que queda súper elegante y como súper profesional. Voy a utilizar parte de los restos que hemos aprovechado de la encuadernación para hacer un separador. Y el separador lo podemos hacer un poco como queramos, ¿vale? Pero bueno, en la línea de cómo hicimos la etiqueta de personalización, yo lo que voy a hacer es aprovechar unos restos de cartulina que ya tenía, de la cartulina Canson que suelo utilizar para tarjetería, y cortamos un trocillo del mismo tamaño que el papel de la portada para pegarlo con cinta doble cara y que nos quede así un poco más gordito, ¿vale? Con un poco más de consistencia. Esto luego lo adornáis como queráis, porque simplemente es un separador que nosotros vamos a colocar dentro de la libreta. Podríais personalizarlo con el monograma de la persona a la que se lo vais a regalar, otra vez troquelando simplemente de las letras, sin la etiqueta ni nada, ¿vale? Cogéis el abecedario del troquel que hemos utilizado antes o el que tengáis vosotros en casa, troqueláis la inicial o troqueláis el monograma entero. También en vinilo, como hemos hecho, le ponéis simplemente cinta doble cara sobre una cartulina y os va a quedar estupendo. Podéis incluso no hacer eso y troquelar directamente sobre el tag, por ejemplo, también. O podéis troquelar el papel decorado con las iniciales y luego pegarlo sobre la cartulina blanca, de manera que se va a ver el fondo blanco del troquelado del monograma y también va a quedar muy bonito. Podéis decorarlo de la manera que vosotros queráis, ¿vale? Es muy sencillo de hacer y muy resultón. Mirad, chicas, ya tenemos la libreta finalizada. Ha quedado preciosísima, espectacular. Creo que es un regalo súper bonito, que es difícil que no le vaya a gustar a alguien. Esto es lo que os decía de las mariposillas troqueladas. Podéis hacer una versión mini si queréis para añadir al regalo, como esta en 14×14 que yo he hecho. Y en cualquier caso me parece un puntazo de regalo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos para el siguiente. Bye.